Bendiciones, que el Señor esté con cada uno de ustedes en esta mañana. Quisiera hablar un poquito acerca de una de las verdades que, aunque la entendemos, no necesariamente la aceptamos completamente. Y es aquella verdad de que todos somos diferentes. Somos diferentes en muchas maneras. Si nosotros pudiéramos empezar a hablar acerca de las diferencias que existen entre los seres humanos, culturalmente hablando, de la raza, de la religión, las costumbres, pues sería una lista de nunca acabar. Somos diferentes, pero no somos necesariamente ni mejores ni peores que nadie, tan solo porque seamos de tal o más cual manera. El punto es que el secreto de la victoria está en aceptar las diferencias, en aceptar cómo es nuestra forma, cómo Dios nos ha creado, cómo Dios ha dispuesto que nosotros le sirvamos, y de esa manera encontraremos la plena realización, trabajando todos unidos por una misma causa. La diversidad es lo que Dios ha querido implantar en su creación. Hay diversidad en todas las áreas, y entre los seres humanos las hay también. Pudiéramos añadir incluso que en el contexto de la iglesia, donde nosotros adoramos y servimos a Dios, pues también Dios ha dispuesto la diversidad en la unidad. Dice la Escritura que hay diversidad de dones, pero uno solo es el Espíritu. Y hay diferentes operaciones, pero el Espíritu es uno. Y nosotros debemos estar unidos en la obra del ministerio, trabajando por la misma causa con nuestras propias capacidades, con las que Dios nos ha dado. No podemos de ninguna manera sentirnos ni inferiores ni superiores a nadie. Simplemente somos lo que somos y debemos dar gracias a Dios por eso. Bueno, ¿se imagina usted si el mundo fuera habitado por todos los seres humanos y todos los seres humanos fuéramos iguales? En ese sentido de que no hay diferencias de razas, diferencias de culturas, diferencias maneras de cosmovisión, de entender el mundo, de entender la vida. Eso sería lo más aburrido del mundo. No podemos pensar ni siquiera en un mundo así, porque sería absurdo y sería algo que causaría pena, incluso podría llevar a la muerte de todos, porque sería la rutina más espantosa que hay. Un militar o guerrillero revolucionario, bueno, cualquiera de las tres le pudiera calzar a este personaje ruso, Mikhail Bakunin. Él dijo algo muy interesante. Dijo: la uniformidad es la muerte, la diversidad es la vida. Y por eso es que Dios nos ha hecho diferentes. Y es por eso que tenemos diferentes dones, diferentes habilidades. Y deberíamos descubrir cuáles son esas habilidades y esos dones para, en conformidad a esa medida de la fe que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros, le podamos servir con todo nuestro corazón. Bueno, la fábula de hoy, Camello y el cerdo, nos va a ilustrar esta verdad. Y esta es la historia de un camello y un cerdo que se encontraron de pronto en un país raro. Ellos nunca se habían visto el uno al otro. Ni un camello había visto, ni este camello había visto a un cerdo, ni este cerdo había visto a un camello. Y cuando se encontraron, la primera cosa que se les ocurrió a cada uno de ellos fue hacer pretensión de sus características, de sus cualidades físicas. Y el camello, muy orgulloso, dijo: la mayor distinción
proviene de ser alto. Y le dijo al cerdo, mírame cerdo, mírame bien, mira qué alto soy. Y presumía de su altura. El cerdo miró al camello, pero no se sintió en ninguna manera inferior a él, por no ser tan alto. El cerdo más bien le dijo, camello, estás muy equivocado. No hay nada en el mundo tan importante como ser corto de estatura. Mira, admira lo bajo que soy. El camello miró al cerdo sin cambiar de opinión, por supuesto. Siguió pensando que el ser alto era lo mejor. Entonces el camello le dijo al cerdo, este asunto debe ser resuelto por una prueba. Y le dijo, si no logro demostrarte que ser alto es mejor, pues yo me quitaré la joroba. Entonces, está bien, le dijo el cerdo y aceptó la prueba. Pero a su vez el cerdo dijo, si no puedo demostrarte que ser bajo es mejor, pues yo me quito el hocico. Bueno, entonces salieron caminando, emprendieron un largo viaje juntos y de pronto en medio del camino llegaron a un jardín completamente rodeado por un muro de piedra en el que no había ninguna puerta. No se podía entrar a ese jardín. El camello se paró frente al muro para observar las plantas que estaban del otro lado y descubrió una gran cantidad de plantas en el jardín. Entonces se dispuso a comer y estiró su largo cuello por el muro y comió de las más jugosas hojas y tallos que había en el jardín. Al terminar su banquete, se acercó al cerdo, que se encontraba parado junto al muro, sin poder ver ni siquiera las que había en el jardín. Entonces, el camello, después de haberse comido todas aquellas plantas, miró al cerdo y le dijo, ¿qué? Dime ahora, ¿prefieres ser alto o bajo? Presumiendo, ¿verdad? Y el cerdo solamente se quedó callado, no pudo responder absolutamente nada. Pero siguieron su camino y pronto llegaron a un segundo jardín que también estaba rodeado por un muro muy alto, que ni siquiera el camello podía estirar su cuello y mirar siquiera lo que había en el jardín. Entonces, en aquel muro sí había una pequeña puerta. Y es que esa puerta fue la que el cerdo empujó y logró entrar en el jardín y empezó a comer los vegetales maduros que habían allí. Se dio un banquete exquisito y de pronto pues salió y el camello estaba de otro lado sin poder decir absolutamente nada. Entonces ahora el cerdo le devuelve la pregunta, ¿qué prefieres? ¿Ser alto o bajo? Pero en esta vez le tocó al camello quedarse callado. Los dos después reflexionaron sobre el asunto y decidieron que el camello tenía sus razones para conservar su joroba y el cerdo para conservar su hocico. Porque es bueno distinguirse por ser alto cuando se necesita la altura. Pero en ocasiones también es importante ser corto de estatura. La moraleja, amados hermanos, es que ser diferentes no implica que alguien sea superior o inferior al otro. Compararse creyéndose superior por alguna cualidad física o intelectual puede llevar a graves equivocaciones. Y la mayor de ellas es que estaremos en alguna medida en el camino de pecar contra Dios y contra nuestros semejantes. Porque simplemente somos lo que somos. Y de la manera que somos,
Dios nos usa como Él quiere. Tenemos que aceptar las diferencias. Tenemos que aceptar que otros tienen unas cualidades que quizás nosotros no poseamos, y a la vez nosotros podemos poseer cualidades que otros no tienen. Pero no debemos sentirnos en ninguna manera ni superiores ni inferiores a nadie. Simplemente, como dice la Escritura, digo pues a cada cual que está entre vosotros, que nadie o ninguno tenga un mayor concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Piensa de una manera inteligente, cual sea la medida de la fe que Dios nos ha dado, para que en base a eso le sirvamos. No ambicionemos los dones, las habilidades o las funciones que otros pueden estar desarrollando, y no tratemos de hacer igual, porque en la medida que estamos tratando de igualar, competir al otro, estamos abandonando nuestras responsabilidades para las cuales Dios sí nos ha preparado. Entonces, mejor dedicarse con empeño, con entusiasmo, con celo, con amor, con espíritu ferviente al cumplimiento de nuestras responsabilidades de acuerdo a lo que Dios nos ha dado. Este principio de la diversidad en la unidad nos recuerda precisamente que en la obra del Señor nadie es imprescindible, pero todos somos necesarios. Tenemos que sentirnos contentos realizando la parte que nos toca, pero nuestra visión es cumplir con el llamamiento que Dios nos ha hecho. Recuerden el desafío del apóstol Pablo a Timoteo en medio de un contexto completamente desfavorable para él. Dice, ante todas estas cosas, esto y esto, pero tú, dice, cumple tu ministerio. Cumplamos nuestro ministerio. Seamos lo que Dios nos ha encargado y no nos preocupemos por la competencia, porque eso no es de Dios. Disculpen estos sonidos, que es del aparato del azúcar, que no sé cómo callarlo ya. Pero bueno, hermanos, les animo a que sigamos unidos en un mismo propósito, en un mismo sentir por la obra del ministerio para la gloria y la alabanza de Dios. En momentos, como dice este cuento, esta fábula, va a resultar necesario que alguien alto nos ayude. Y en otros momentos quizás el alto no servirá y será necesario el bajo de estatura. Por lo que eso es lo que tenemos que pensar, que nos necesitamos los unos a los otros y debemos cuidarnos los unos a los otros en el amor de nuestro Señor. Pues les invito a que oremos nuevamente. Gracias a Dios, ayer tuvimos un hermoso culto donde nuestra hermana Carla nos llevó en oración, como ella solía hacer antes, y gracias al Señor tuvimos un culto muy bendecido y pudimos orar por diferentes situaciones que tanta falta nos hace, hermanos. Padre, alabamos y bendecimos tu nombre en esta mañana, te damos gracias en esta tarde ya por tu palabra y por la verdad de que estamos llamados a estar contentos con la forma que tú nos has dado, Señor, con los dones que tú nos has dado, las características que tú nos has dado, y de esa manera servirte lo mejor posible de acuerdo, Señor, a esa medida de fe que tú has repartido a cada uno. Bendice a cada uno de mis hermanos de la iglesia de Sus Flores y de todas las iglesias. Permite, Señor, que trabajemos unidos en un equipo que solamente busca la gloria y la alabanza tuya. Oh Señor, acuérdate de las peticiones de mis hermanos. Te pido que tú sigas dando restauración física de la salud a los hermanos que han sido intervenidos quirúrgicamente recientemente, Señor, que tú te glorifiques en la vida de cada uno de ellos. Y te pido por la hermana Esther Rodríguez, Señor, que no he tenido razón de ella. Te pido que cualquiera que sea su situación, tú le auxilies y tú seas con ella en su necesidad, Señor.
Te lo pido humildemente todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no quería dejar pasar el momento para felicitar nuevamente a nuestro querido hermanito Isaac, que está cumpliendo años en el día de hoy. Este jovencito es la joya de nuestra iglesia y queremos orar por él hoy y siempre para que Dios siga guiando sus pasos en este mundo. Que tenga un día muy feliz nuestro querido hermano Isaac junto a su familia. También, hermanos, como debemos hacer, y la Biblia nos manda, debemos dar gracias a Dios en todo. Y quiero también agradecer a los que han orado por nosotros, porque hoy tuvimos la noticia de que el nieto Ian Leonardo obtuvo la visa para poder visitarnos. Así que vamos a tener una grata sorpresa en estos días que vienen, si Dios lo permite, recibiendo en nuestra casa a este bebé que ha traído alegría a nuestros corazones. Y les pido que estén orando también por el viaje que tengo que hacer a Tennessee para ir a conocer a mi nieto, el otro que nació el 23 de agosto, el mismo día de mi cumpleaños. Pero estoy haciendo ajustes, apenas me estoy enrolando en otros servicios médicos porque pues el seguro ya no lo aceptaban los médicos que yo tenía y he tenido que estar cambiando, pero hasta ayer fue que nos dieron, el lunes fue que me dieron la primera cita con el doctor de cabecera. Todavía tengo que contactar a los especialistas, son como 3 especialistas por lo menos que tengo que ver yo. Entonces pues ayúdame a orar por esto también, que todo se pueda cuadrar para yo poder tener una fecha de la cual pueda disponer para ir a conocer a mi nieto. Que Dios me los bendiga, que tengan un feliz día y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Amén.